ustedes el programa Calle Libertad y estábamos dándole un repasito al patrimonio de Cádiz, con quién mejor que con nuestro arquitecto, nuestro invitado, José María Esteban. José María, habíamos prometido hablar de la catedral no se acaba de terminar. Cuéntanos un poco la historia de por dónde empieza y qué ha pasado al final con la catedral. Bueno, yo creo que no es cuestión de retomar pequeñas heridas de la ciudad, pero como quedan latentes y quedan sin solucionar, hay que retomarlas. Y además, en las asociaciones en las que yo pertenezco, como el Ateneo, con mi amigo José Ramón Pérez Díaz Lersi y más gente preocupado por lo que pasa en esta ciudad, no es presentable que el mejor monumento religioso de esta ciudad, esté de alguna manera, como decimos nosotros, capado, ¿no? Capado, ¿por qué? Porque todos los proyectos de la catedral, un edificio fascinante, no solo por su formalidad arquitectónica, sino por su historia, ¿no? Dura tanto que todos los latires estilísticos de la ciudad se van mezclando, ¿no? Sí. Incluso yo cuando explico la catedral, y lo hago con mucho gusto a mucha gente que me lo pide, nadie sabe que el color diferente de la fachada es por una especie de anti que Machuca proyectó para tapar lo feo de la arquitectura barroca de acero y posteriores, y de alguna manera hay cositas en la catedral que hay que enseñarlas bien, como esa magnífica cripta, una obra casi de ingeniería, donde hay una catenaria inversa casi horizontal, fantásticamente hecha por acero. Uno de los mejores arquitectos españoles de la transición, bueno, fundamentalmente barroco, pero que bueno, que estudia y bebe las fuentes de los primeros barrocos italianos, como Borromini y Guarino Guarini y toda esta gente. Bueno, un arquitecto fantástico, con una catedral que si se llega a hacer sería del estilo de la altura que tenía la catedral, que tiene la catedral de Santiago, ¿no? O sea, una magnificencia bestial. Con el paso del tiempo cambian eso. En todos los proyectos de la catedral de Cádiz había remate en forma de linterna, como correspondía a los proyectos barrocos de esa catedral. Posteriormente le llega el neoclásico y hay una transformación importante, le llega a la altura de los hombros casi de la iglesia para subir las torres, y hay proyectos que empiezan a cambiar con Gaspar Cayón, con Torcuato Cayón fundamentalmente, que es un arquitecto de la transición barroca a la neoclásica, y fundamentalmente con los posteriores neoclásicos, mandados ya por Madrid porque no les gustaba lo que estaban haciendo los gaditanos, ¿no? Incluso el pobre Acero se pelea con el obispo y lo echan fuera porque seguramente empiezan a influirle gente de alrededor. El peligro no está en el poder mismo, está en la gente de alrededor. Sí, los que lo sabemos que el peligro no está en el poder, y lo repito, está en la gente que está alrededor del poder. Los asesores. Eso lo podemos ver hoy en día, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Pues Acero lo echan porque dice que se va a caer la torre, que eso va a pesar mucho, que es muy alta, que los palafitos que tiene que sembrar de pilotaje en una de las laderas del canal Caleta-Puerto, pues lógicamente no iba. Bueno, era un arquitecto fantástico, que ahí queda lo hecho fantásticamente, no se ha vuelto a mover la catedral, ni la torre, ni nada de eso. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando de alguna manera empiezan los neoclásicos a venir, pues esa catedral cambia su configuración. Se termina muy tarde, ya no es el dinero de América, las crisis lógicamente llegan económicas, y la catedral de Cádiz la termina Daura a todo correr, como lo ha pasado a muchas iglesias neoclásicas, la de Chiclana misma, que hoy tengo una reunión con unos compañeros para ir preparando el bicentenario de la conmemoración de la apertura del templo el año que viene por San Juan, que es el patrono de Chiclana, o sea, de la iglesia, y de alguna manera esa iglesia se termina tarde y con poco dinero. Daura termina con un remate en forma de doble tronco de pirámide invertido, de madera, cubierta de latón, con una cruz, ¿no? Posteriormente eso se cae y se le pone un tapón de piedra. Yo en la academia, que fui solicitado por la presidencia para hacer un informe sobre la viabilidad o no del proyecto de Juan Jiménez Mata, que era la catedral La Linterna, pues estuve a favor de ese proyecto. Yo creo que esa catedral... O sea, tú eras partidario de que totalmente sí llevara la linterna, que en principio... Pero soy partidario porque el proyecto original de la iglesia tiene linterna. Y porque de alguna manera no es como dicen algunos compañeros, que yo con todo el respeto a los colegas, cada uno puede tener una opinión, pero es que es muy evidente ver el transcurso arquitectónico del remate de la catedral de Cádiz. Y requiere una linterna porque requiere luz, requiere respiración, porque las iglesias se llenan de calor con las llamas, y de alguna manera, ya son eléctricas, ya no son cuestiones de tea ni de vela, pero de un momento dado donde tiene que respirar y donde tiene que entrar la luz y derramarse por una bóveda que está esculpida para que se derrame la luz y haya contraste, así de claro. No para que tenga un tapón, ni siquiera para que tenga un óculo tipo Panteón, como algunos defienden, de que aquello a lo mejor está terminado como una bóveda termal al final, como el Panteón de Roma, ni mucho menos. Ya quisiéramos tener nosotros el Panteón de Roma aquí, ya quisiéramos. Pero es verdad que no hay que rematarla. ¿Y entonces qué ocurre? Pues cuando empieza el proyecto que viene de la Dirección General de Bienes Culturales... ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando... Aproximadamente, 2000, yo calculo 1998, 99, vale. ¿No? Entonces se va a hacer ese remate,
entra en litigio, como en esta ciudad siempre están en bronca, los mismos de siempre, con los mismos de siempre, la competencia municipal urbanística del ayuntamiento con la competencia patrimonial de la Junta. Competencia que es de ley, la de la Junta. Sin embargo, la competencia municipal es de normativa, es de rango inferior, es de normativa urbanística, no es de ley. Por tanto, se supone que prioritariamente quien decide ahí es la competencia por ley que tiene la Junta de Andalucía en competencias patrimoniales sobre los monumentos declarados, que la catedral lo es. ¿Y qué defiende el ayuntamiento entonces? El ayuntamiento decide que no se debe... ¿Qué defiende? Defienden que no se deba subir la altura sobre la altura existente de la bóveda. Que se deje... Y que por lo tanto no ha lugar ese proyecto. Cultura lo defiende, pero lo defiende mal. Las administraciones públicas tenemos que estar muy despiertos, los funcionarios también somos muy responsables de lo que está pasando en las administraciones públicas. Y cuanto más cargos se tenga, más retorno. Pues en el litigio que se forma porque hay un litigio, y lógicamente eso va al contencioso. Lógicamente cuando hay un litigio entre administración o de una administración va a un contencioso. Entonces al final se decide que al lugar lo que dice el ayuntamiento, porque el recurso de la Junta de Andalucía viene tarde y con defectos de forma y se queda separado, y la sentencia es que vuelva todo a su sitio anterior. O sea, que se le vuelva a poner el taponcito con el arcángel y con la crucecita. Bueno, ese litigio quedó ahí. Sí. Y no se ha vuelto a mover. Entonces, los que pensamos que debe haber linterna, debería recuperarse ese proyecto de linterna que estaba hecho y que tiene el arquitecto de la catedral, el arquitecto mayor de la catedral, puede terminarlo perfectamente porque está así. Los que creen que deben hacerse el tapón que va antes, le da la razón la propia... Yo creo que aquí hay una especie de laudo incómodo por la cual más vale no tocarlo, como pasa mucho en esta ciudad. Y creo que esta ciudad no se merece ni ese remate de catedral, que no es un remate, y por tanto es un templo que está hecho polvo, y por otro lado también no se merece que esté iluminada la catedral como está iluminada, Rafael. Yo no he visto un edificio peor iluminado, con la importancia que tiene, que en la catedral. Un día es verde, otro día azul, un día una torre, otro día una torre. ¿Y el tema de la cúpula anaranjada? Bueno, esa cúpula se decidió por Daura que fuera cubierta por temas de impermeabilización también, en una azulejería de color amarillo, muy oriental, no se da en las catedrales normales, se da, por ejemplo, en San Marco, pero es que Cádiz tiene mucha ascendencia oriental, el balneario de La Palma, está claro que son temas que vienen del Mediterráneo, y son temas que vienen más bien, vamos, yo siempre digo que casi la otra Estambul del Mediterráneo. Esta ciudad es fantástica y hereda muchas corrientes estilísticas y muchos temas orientales. ¿Qué ocurre? Hombre, yo creo que debe haber una garantía sobre ese material, que se ha ido, se ha craquelado, o sea, el azulejo amarillo, el esmalte se ha craquelado, se ha perdido, igual que el bizcocho está aguantando, porque según escuché en la última conferencia del arquitecto, resulta no hay humedades, pero se ha craquelado el color, y esa catedral se dijo amarilla por aquello del énfasis en el oro de América, que lo había apagado, esa historia, bueno, leyenda, ¿sabes que no? Fue una decisión de Daura el rematarlo, lo mismo que Torcuato más humedad. Ese amarillo recuerda a San Marco de Venecia, recuerda muchas cúpulas, pero más bien oriental también, orientales, la parte incluso islámicas, si quieres. Islámica también. Islámica, no tan cristiana, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que de alguna manera hay que pedir daño y perjuicio a quien sea, o al constructor, o al ceramista, o al que fabricó el horno de cerámica, o lo que sea. Una catedral de Cádiz tampoco se merece que en un periodo de tiempo que puede estar en 10-12 años, cuando es una obra que debe permanecer cuanto menos lo que diga la ley, que son 50 años, ¿no? Claro. Todo se deteriora y ahí está lógicamente muy combatida por los aerosoles marinos y toda esa historia, pero no hay derecho a que eso, y no pasa nada. Y ahora mismo tenemos una catedral que se ha recubierto en el tiempo que hizo la misma obra el arquitecto que hemos nombrado, con caliza blanca, que cambió la imagen de la catedral, y de alguna manera eso hay que restaurarlo. ¿Tenemos alguna asociación que está peleando por eso? Bueno, luego quiero hablar de asociaciones que surgen a raíz del tema de aduana, etcétera. Yo te digo una cosa, nosotros, José Ramón Pérez Díaz Lersi, mucha gente, y yo, como en el tema de la aduana, hay mucha gente detrás nuestra, a lo mejor nosotros ponemos la cara vanidosamente, pero bueno, hay mucha gente detrás de eso, hay cosas en esta ciudad, en el patrimonio, que no hay que dejar pasar. Pero que es que el primero que tenía que fajarse en este tema son los directamente responsables de la obra. Claro, efectivamente. Bueno, tema Teatro Romano. Situación de momento yo veo que está cerrado, ¿no? Ahora mismo. Sí, la verdad es que ahí hemos tenido mala suerte, porque tener en el bicentenario de la Constitución de 1812 cerrado el único casi magnífico resto arqueológico de Cádiz, de la Gades Imperial, eso es una pena, es una pena. Yo creo que han querido tirar muy alto, quieren micropilotar la parte del barrio del Pópulo, del caserío, para de alguna manera seguir excavando hacia abajo. Bueno, lógicamente ha venido la crisis, las empresas quiebran, hay problemas, pero hombre, que ese Teatro Romano
en este año, al menos en alguna parte, un balcón, una zona restringida, un vomitorio, una bóveda, lo que tú quieras, se pudiera haber previsto, porque además se terminó con mucho dinero lo que era el espacio de interpretación de entrar, incluso con unas aberturas para ver dónde estaba la orquesta abajo y eso. Bueno, eso se podía haber abierto. ¿Qué quieres llegar hasta la bóveda hasta un sitio? Pues llega hasta un sitio. ¿Qué quieres llevar con el campo al sur de nuevo, como antiguamente se entraba, y un balconcito para que la gente vea la potencia de ese edificio, ¿no? Ahora, cerrarlo cal y canto me parece... Aquí no hay litigio político, aquí hay más bien... No, aquí dejadez por parte de la Junta de Andalucía. Exactamente. Porque me consta de que posiblemente algunas delegadas últimas que hemos tenido, porque hemos tenido delegadas últimamente en Cultura, posiblemente han hecho lo que han podido, ¿eh? Y yo le auguro a mi queridísima Cristina Saucedo, hija de Sebastián, que intente hacer lo mejor posible, porque se puede gastar dinero en esto rápidamente, y si no hay que micropilotar, porque no hay dinero para eso, que abra el Teatro Romano lo más que pueda inmediatamente al público, porque es una atracción, esto es Gades, y Gades tiene que enseñar lo suyo, porque los demás restos arqueológicos, General Ricardo, la factoría de Salazón, esas cosas... están cerradas. Por ejemplo, la Casa del Obispo, también cerrada, ¿no? Bueno, y ahora ha tenido problemas de humedades, etcétera, ¿no? O estamos hablando de entre catedrales, la Casa del Obispo, todo eso, todo ese conjunto... Es que, en fin, me estás tocando temas que a lo mejor me echan mañana de la ciudad, pero es verdad que no hay derecho a que una cosa que nace a favor de algo que es proteger los restos arqueológicos, de los más fundamentales también que tenemos en la ciudad, como es esa tumba del rey fenicio, como son los restos del Asclepium, o sea, todo ese mundo griego-romano, donde el teatro participa de una serie de ritos, de enterramientos diurnos, esa historia preciosa, que además se ve en Siracusa y se ve en Taormina, se ve en muchos sitios. Eso se pretendía protegerlo. Hombre, el proyecto de Entre Catedrales nace fundamentalmente para proteger los restos, no para echarle el agua encima, que es lo que ha hecho, con todo mi respeto, a Alberto Campos. Un magnífico objeto, que ha costado muchísimo dinero, cerca de 3 millones de euros, en un tiempo donde se debió haber dirigido el dinero a otro lado, ahora tendríamos ese dinero para hacer esas cosas, y donde no se le ha hecho caso a algo que se necesita en esta ciudad ya, que se llama los empresarios privados. Los empresarios privados tienen que retomar esta ciudad como sea. La administración pública se ha visto claramente ineficiente, con todo mi respeto, porque también se ha hecho mucho, se ha hecho mucho, pero ineficiente para la creación de empleo. El empleo únicamente va a venir porque ya los funcionarios somos los que somos y seguramente seamos muchos menos dentro de nada. Bueno, además, los funcionarios vivimos de la riqueza privada. Vamos, pero que ya este mundo del funcionariado se va a ir recortando por todos lados. Sí. Porque es la tendencia y porque hay que ser muchísimo más rentable al pecunio público, que cada vez es más débil, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que de alguna manera deberían de haber exigido o haber dado facilidades a Germán Gavarino. Vamos a darle un nombre, porque aquí hay gente invirtiendo en esta ciudad y a esta señora hay que ponerle puentes de plata para que vengan, no para que se vayan. Entonces, el pobre Germán se le han inundado toda la inversión que tenía, eran unos restos... Estamos hablando de una la Casa del Obispo. Sí, la Casa del Obispo. De una empresa privada se llama, que le hacen una concesión. Bueno, yo creo que no hay que hacer mala propaganda de estas cosas, ¿no? A la vista, Monumentos a la Vista, es un señor que está invirtiendo en esta ciudad, ha invertido en Chiclana, ha invertido en todos lados. Y ahora está haciendo lo de las termas, la Casa de las Termas, que lo tendremos en breve. Bueno, pues él se encarga de eso, pero empieza chapó a este señor. ¿Qué ocurre? Que lógicamente cuando un privado vende los temas arqueológicos, pues lógicamente, posiblemente, un mal acuerdo con el obispado, un mal entendimiento con el ayuntamiento hace que todo el mundo dispare contra quien no tiene que disparar. Claro. Sino que todo lo contrario. Y entonces le echan la responsabilidad a él. ¿Y qué ocurre? Pues se están perdiendo restos arqueológicos donde posiblemente debería haber mediado ya cultura desde hace tiempo. ¿Y eso que está parado porque hay litigio? No, se ha vuelto a entrar, él lo ha recuperado, pero entra la humedad, porque es que Entre Catedrales no es capaz de sellar el ámbito trasero del muro que penetra y que cae encima de la Casa del Obispo. Entonces, si alguien quiere comprobarlo, puede ir y verá la maleza, las latas de cerveza y la cantidad de inmundicia que hay en el encuentro entre la Casa del Obispo, diríamos, del Obispado, donde están la casa propiedad del Obispado, y lo que es el palio o la plaza elevada, que tampoco era necesario tener una plaza elevada porque para ver el mar está el Campo del Sur. Yo hubiera ideado, con mi amigo Juan Antonio Fierro, al que quiero también mucho, un balcón saliendo del Campo del Sur hacia adelante, que no tapar y hacer una plaza elevada, porque ahí el mar puede ser muy sugestivo, lo que tú quieras, pero esa plaza era un ámbito entre dos catedrales para haberla hecho mucho más liviana. O al menos tapar los restos de una manera para tapar los restos, no para la vanidad de los técnicos. ¿Y tiene difícil solución desde el punto de vista financiero, etcétera, el sellar esto? No, yo creo que es que se ha acabado el dinero y se ha hecho la obra del arquitecto,
pero lo importante que era no romper los restos, porque las cimentaciones de entre catedrales ha roto los restos, con sus micropilotes, con sus bielas y todos sus unchos, ha roto parte de los restos arqueológicos. Y eso es lo que teníamos que ver, no la plaza. Claro. Y no lo vemos. Tú no entras a los restos arqueológicos todavía debajo de entre catedrales. Y ahora, lógicamente, pues Germán ha puesto de nuevo en marcha el tema de la Casa del Obispo y da gusto ver aquello, porque además tiene una interpretación pedagógica, ese romano y ese fenicio peleándose, eso es fantástico. Está muy bien. El carnaval, un carnaval pedagógicamente histórico. Sí. Está muy bien. Bueno, seguimos lo que es un paseo que está resultando un poquito triste, ¿no? Porque, en el sentido de que... Podemos hablar que hay cosas que se han hecho también bien, ¿eh? Sí, efectivamente. Eso si quiere lo tocamos también. Pero yo sigo tenemos que denunciar las cosas, ¿no? Que nos parecen que no están bien, ¿no? Por ejemplo, lo del columbario de la calle Ricardo o la pileta de Salazar. Hombre, no estoy convencido y no he hecho mis pesquisas últimamente, pero me consta que el general Ricardo se estaba dedicando exclusivamente a visitas concertadas con colegios y abrirlo muy especialmente, ¿no? Es un resto que debería tener una apertura al público continua. Yo me acuerdo porque eso lo restauró José Ignacio Fernández Pujol, en tiempo mío de coordinador de cultura, y se hizo una restauración fantástica. Sí. Y además se ven las cistas y se ven los columbarios fantásticamente. Y creo que eso no se visita. Lo mismo que se hizo una inversión importante en las piletas de Salazón del Cine Andalucía. Sí, del Cine Andalucía. Una obra fantástica de Paco Reina, y creo que tampoco está a la apertura diaria. Yo entiendo que lógicamente la mano de obra es complicada, pero ¿dónde va a buscar el empleo esta ciudad que no sea en los yacimientos arqueológicos y en el turismo? Eso está para pagar a ese personal. Luego abrámoslo y démosle facilidades. A la señora que viene en barco hay que darle un tríptico con todos los restos arqueológicos de hace 2000 años, que aquí viene un americano y dice, hace 2000 años, y paga lo que tenga que pagar, porque si para entrar hay que pagar, se debe pagar. Yo estoy de acuerdo con pagar. Yo no puedo pagar 200 euros, pero 5 euros los pone cualquiera. Y cuando tú vas al extranjero, cualquier cosa que quieras ver, hay pago. Y yo lo pago, encantado de verlo y que se me muestre, ¿no? Hace poco veía yo en la prensa un anuncio de museificación, no sé si lo habré dicho bien, del yacimiento del Cómico. ¿Cómo está la situación? Hombre, interesantísimo. Sí. Parece ser, según los datos arqueológicos, que ahí tenemos debajo de las 3 o 4 dunas fósiles, en la zona más alta de la ciudad, los restos auténticos de lo que pudiera haber sido una ciudad de fenicias primigenias, ¿no? Con restos además de magníficos restos de tipo, de ajuares y eso que han aparecido también, ¿no? Junto con otras cosas que van apareciendo día a día, porque esta ciudad te sorprende. Es una potencia arqueológica de primer día. Lo que ha aparecido en el solar de Radio Juventud, lo que era el antiguo gobierno civil. El gobierno civil. Es una maravilla que hay que exponerlo ya, porque eso es una maravilla más, porque son paralelos a cosas que ya se han encontrado y están en el Museo de Cádiz, ¿no? Bueno, pues lo del Cómico hay que ponerlo en valor cuanto antes, y además se ha hecho una obra importante, aunque el teatro lógicamente tenga sus pequeñas historias. Yo creo que además el teatro podría convertirse en una aula pedagógica de los propios yacimientos, cuando no tiene por qué estar Tianorica o no puede estar Títere o lo que sea, ¿no? Y yo creo que una cosa está encima de la otra. Si tú vendes ese valor añadido y tú proyectas una película del Cádiz antiguo y tú a los chavales los llevas, los vas a luego a ver lo que hay, es importante. Los restos arqueológicos del Cómico son de un valor extraordinario. Bueno, y yo te digo, estoy más alejado de la movida arqueológica de la ciudad, pero lo que me comentan mis compañeros arqueológicos es que es de un valor impresionante, porque son de los primeros restos de verdad fenicios, con sus estucos, sus bases de casa y sus historias de verdad. Porque aquí en Cádiz la historia se hace todos los días. Copiarse es muy fácil, tú sabes, claro, los historiadores, pero descubrir las cosas, investigarlas y dar sus razones, eso todos los días están apareciendo. Por eso hay que darle valor y ponerlo, lógicamente, en el que paga eso, que es el público. José María, antes de pasar a otra cuestión, ¿no?, que también íbamos a hablar... Por eso es una buena acción del ayuntamiento, o sea, me refiero, hay cosas que se hacen bien y ya están estudiando. Eso es lo que te iba a preguntar. Que yo comprendo que eso vale cosas bien. Hombre, por supuesto, vale 1,5 millones. Hombre, cualquier historia hubiera arrasado con esos restos. Yo cuando estuve en Cultura era complicado, incluso con los que mandaban, mantener una pileta entera o no, romperla porque había un garaje de alguien que decía que no. Eso es muy complicado. Son decisiones muy complicadas. Y gracias a Dios, muchos intereses por medio. Articulamos un PEGO de Cádiz, donde las TAU y las compensaciones urbanísticas permitieron mantener restos arqueológicos vía normativa urbanística, ¿no? Bueno, pues esas son cosas que el ayuntamiento lo está haciendo muy bien, ese tema. Lo que me preocupa siempre es que el ayuntamiento tenga un conato de fricción con los competentes de cultura, ¿no?, que es la Consejería de Cultura, es mutuo, que deberían de ayudarse mucho más. Cultura, es mutuo pero que Cultura debía dar dinero para eso, pero ya. Cultura debía dar dinero para eso. Bueno, pues nos vemos que Cultura recorta lo que hace el ayuntamiento recorta lo que hace María, Cultura. me avisan que nos quedan 5 minutos, nada, se nos va el tiempo. Posiblemente me entonces, enrollo mucho. A mí me ha gustado mucho
que han surgido en los últimos tiempos asociaciones preocupadas por el patrimonio. Yo tengo aquí anotado el Cádiz Ilustrado, me parece, también los amigos del convento de Santa María, no sé si hay algo lo de la más, Plaza de la Rosa de los Vientos, la Rosa de los Vientos. ¿De la catedral hay algo también? Hay amigos de la catedral, también lo ves en Facebook, entra en Facebook y eso. ¿Todo eso nace después de lo de las aduanas? Hombre, sería una vanidad decirlo, sí. Pero está claro que el impulso de 3.500 firmas, sí. Porque todo el mundo habla de Moncho y habla de Esteban. No, ahí hay 3.500 firmas, hay mucha gente defendiendo lo de la aduana porque era un gasto estúpido, aparte de que yo defiendo ese edificio. Bueno, porque creo que es una herencia. No, vamos a emplear estos 5 minutos en eso. En todo caso. ¿Por qué no nos hace una historia breve de lo que pasó? Bueno, si te es parece que ya la aduana es un programa. La aduana es un programa entero. Y además es una cosa que ya está, con todo mi respeto, ya eso ganada. Eso está ganado. Pueden venir otras políticas, pueden venir lo que sea, pero eso está ganado. Y el que quiera montar una asociación para derribarla, pues está en su derecho de hacerlo. Y lo respetaremos. Si quiere, hablamos de lo de las asociaciones, te digo una cosa. El impulso civil que supuso la aduana contra todas las mareas de medios de comunicación, de instituciones, donde no crea que fue fácil que Cultura pudiera pedir un informe a técnicos de Madrid que dijeron, lo siento, pero eso vale, en vez de haber esperado un informe que esperaban que eso no valiera. Porque no se fiaban de las influencias que pudiéramos tener algunos que estuviéramos en la casa con los técnicos de Cultura. Así de claro lo digo. Y se buscó un informe exterior. Y el informe exterior le dio pie a Cultura para declararlo bienes integrantes del patrimonio, que es una nueva figura de la ley del 2007, ¿no?, de patrimonio andaluz. Bueno, eso no lo ha encajado nadie. Ni el Colegio de Arquitectos. Ni un solo arquitecto ha defendido este tema, nada más que José María Esteban. Qué raro, tú. Sí. Sí, vamos. ¿Puede ser que yo esté equivocado? Vale. O sea, pues fíjate tú, está ahí la aduana. El tiempo quita ir la razón. El patrimonio lo hacen las sociedades a lo largo del tiempo. Si la ciudad de Cádiz quiere que la aduana permanezca de pie, independientemente de que lo hayamos defendido en este siglo, dentro de 2 o 3 siglos, si la quieren tirar, la tirarán. A mí me pregunta hacer la aduana en el año 53... Y hubiera dicho que no, seguro. Yo hubiera dicho que no. Pero ahora mismo la ciudad. Hay edificios históricos que fastidian mucho más el urbanismo de Cádiz, como puede ser ese Palacio de Congreso, que estrangula la bajada de la cuesta y que está al revés a la ciudad y que no se abre y que costó mucho trabajo abrirlo como Palacio de Congreso con la apertura en el cercado perimetral. Y hay cosas que a lo mejor no tiran, como puede ser el banco o el edificio de altura o el anteojo antiguo. Esas cosas a lo mejor molestan mucho más que la aduana, ¿no? Dirijamos los tiros hacia esa zona. No lo dirige nadie, ¿no? Bueno, pues ustedes que tanto protestan por la aduana, dedíquense a protestar y a involucrarse realmente por esta ciudad y den la cara. Den la cara por esta ciudad porque luego hemos intentado someramente, sin jactancia, pero claramente involucrados en esos temas, algunas personas de Cádiz. El Colegio de Arquitectos está por ver que haya defendido... Bueno, lo del náutico te lo recuerdo, Rafael. Sí. El náutico, después de que sale un artículo de José María Esteban diciendo que no estaba claro el pliego de condiciones del derribo del náutico, al día siguiente... de la escuela de náutica. Escuela de náutica. Que a mí me coge, también a mí me duele porque estaba ahí... El Instituto Náutico, o sea, pesquero. ¿Qué ocurre? Lo que era la antigua náutica. La antigua náutica. Pues eso lo defendí yo en un artículo y al día siguiente sale un arquitecto diciendo que me preocupe de mis temas profesionales. Cuando el Colegio de Arquitectos había firmado ya ese pliego, para que se derribara el instituto. Y tuvo que cambiar la marcha cuando empezamos a tirar de la manta. Por cierto, ahí está, y ahí se quedará un montón de tiempo parado, seguro, vamos, seguro. Es un edificio en precario, porque otra de las cosas que le pasa a esta ciudad es que el patrimonio arquitectónico, no el antiguo, sino el moderno, también está en peligro porque la especulación, sea de quien sea, la especulación no tiene apellido ni nombre. Que en muchos casos genera ofertas y desofertas que mantienen... Que en muchos casos de la propia administración. Muchos derribos. Mucho derribo. José María, te agradezco un montón que hayas venido y he disfrutado, yo creo que habrán disfrutado. Yo espero que hayan disfrutado todo y, lógicamente, es mi opinión. Claro. Todo el mundo tiene su opinión. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafael. Encantado. Bueno, y a ustedes, pues les espero en el próximo programa de Calle Libertad. Hasta entonces, muy buenas tardes.